Confiéselo ahí donde está y cante. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Alce sus manos, vamos. Alabe al Señor. No se canse de alabarle. No se canse de exaltar su nombre, de decirle, Dios mío, tú eres santo, tú eres digno y no hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. No se canse de alabar su nombre. No se canse de decirle, Dios mío, cuán hermoso eres tú, cuán hermoso es estar en tu presencia. Y no importa si hay alguien más a su alrededor, haga como si nada existiera, como si el tiempo hubiese parado y solamente estuviese usted con Dios. Y levante sus manos y cántele. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, toda la gloria. Vamos, cante. Toda la honra, precioso Hijo de Dios, porque solo tú eres merecedor, Señor. Solo tú eres merecedor de toda gloria y toda honra. Solo tú, Señor. Solo tú, Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos sentirte, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, porque tú trajiste consuelo y refrigerio, Señor, a nuestra vida en esta mañana, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes preparada, Señor, que igualmente, Señor, va a llegar, Señor, mi Dios, como esa espada de doble filo, Señor, mi Dios, a penetrar nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, y que va a quedar esa semilla sembrada, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esto no sea solo un tiempo más, Señor, sino que podamos, Señor, retener aquello que tú nos estás dando, aquello que nos diste, Señor, y aquello que nos vas a dar, Padre. Te lo pedimos, Señor, y nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendecimos y exaltamos su nombre. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es fiel, clemente y misericordioso. Hermanos, les bendecimos con toda bendición del cielo. Bendecimos a los padres espirituales de Palabra de Vida, el pastor Luis, la pastora Cristina. Les bendecimos, mis amados, con toda bendición del cielo. Que el Señor les prospere en todas las cosas en el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos que en esta hora están conectados en las diferentes ciudades, en las diferentes naciones. Les bendecimos, mis amados hermanos. Que el favor y la misericordia del Señor estén con nosotros. En el nombre de Jesús, nos ponemos en sus manos en esta hora. Oro al Padre que sea su gracia y su favor, que sea el Espíritu Santo hablando a través de esta vasija para que su nombre sea glorificado, porque nadie es suficiente, mis amados, para hablar y expresar lo que la palabra del Señor nos enseña, pero nos ponemos en las manos del Todopoderoso, que nos dé la guianza a través de su Espíritu Santo. Amén. Y para hoy la palabra que el Espíritu ponía lleva como título la gracia de Dios. Quiero compartir este tema. Este tema es bastante amplio, es un tema muy hermoso, mis amados, que
traté de sintetizarlo lo más posible, pero es una bendición y espero que igualmente sea de bendición para sus vidas. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, mis amados, estamos hablando de nosotros poder comprender la gracia. Nosotros tendríamos que entender cuán grande es nuestro pecado y cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros. Alrededor de la historia, a través del Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha sido un Dios de favor, de gracia y de misericordia. Dios ha sido un Dios de pacto. Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con David, y son muchos pactos a través del Génesis hasta el Apocalipsis. Y quiero para ustedes en esta hora, vamos a leer en Génesis capítulo 17, Génesis 17, versículos del 7 al 8, para comprender que desde el Génesis Dios ha sido un Dios que decretó y determinó hacer pacto con nosotros. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahí vemos que a partir del Génesis Dios nos habla de un pacto entre Dios y la humanidad, un pacto entre Dios y el hombre. Y es lo primero que debemos entender para comprender la bendita gracia preciosa del Señor. Esta gracia es manifiesta, como les decía, a través de toda la Biblia, a través de toda la palabra, porque igualmente nosotros podemos ver esa misma gracia, ¿sí?, hasta el final, hasta el Apocalipsis. Le invito hasta Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios siempre ha manifestado en que nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios ha hecho todo lo posible para que ese pacto y ese decreto se cumpla. Dios siempre está ahí buscando de nosotros, buscando una relación, buscando que nosotros mantengamos una relación con él permanente. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo que Dios es un Dios de pacto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y entendiendo que nosotros somos esos hombres y mujeres que necesitamos comprender cuán pecadores somos, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Pecamos, somos pecadores, y los pecadores somos como ese árbol. El pecado es como ese árbol que da malos frutos, ¿sí? Y si nosotros en este momento tenemos frutos buenos, es porque Dios, la gracia de Dios para con nosotros, nos permite dar frutos buenos. La gracia de Dios, mis amados, es la que transforma nuestras vidas. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos la gracia, tenemos conciencia, mis amados, tenemos esa conciencia de nuestra condición, tenemos esa conciencia de la entrega de la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario, de la grandeza de ese amor tan maravilloso del Señor, haber dispuesto a entregar su Hijo, su único Hijo, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para reconciliarnos con Él, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para eso el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo es gracia de parte de nuestro Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos lleva en la carrera que nos conduce al cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso, mis amados, cuando nosotros vamos a hablar de gracia, la gracia está fundamentada, y es lo que quiero
compartir específicamente, la gracia está fundamentada en 3 aspectos. El primer aspecto en que la gracia está fundamentada es que Dios decreta un pacto. El segundo aspecto es que Él desarrolla ese pacto. Y el tercer aspecto de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es inquebrantable. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia, podemos decir, mis amados hermanos, que es precioso, que es maravilloso, que Dios haya pensado en nosotros, que Dios siempre haya querido establecer una relación con nosotros. Y es lo maravilloso de nuestro Padre, que siempre está buscando en que nosotros tengamos una relación, una estrecha relación con Él, que nosotros le busquemos en todo tiempo y en toda ocasión, independiente de nuestras circunstancias. Vamos a mirar el primer aspecto, y es el de que Dios decreta un pacto, el primer aspecto de la gracia, que Dios decreta un pacto, ¿sí? Entonces, esa es la primera I, porque cuando hablamos de gracia, hablamos de las 3 I, y ya a medida de que vayamos hablando, ustedes van a ir comprendiendo mejor. La primera I es que la gracia es inmerecida, es inmerecida. ¿Por qué? Porque Dios la decreta por pacto. Por ejemplo, ¿quién tomó la decisión de crear el universo? ¿Quién decidió hacer el ser humano? ¿Quién le dio vida y quién habló a la humanidad primero? El Señor. Entonces, Dios es un Dios, Dios es un Dios que decreta, ¿sí? ¿Por qué Dios quien decide darse a nosotros sin que existiera mérito o decisión por nuestra parte? Dios decide darse por sí mismo a nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Dios no nos pidió permiso, Él lo hizo, porque su amor y su misericordia es tan grande para tu vida y para mi vida, que Él lo hace de esa manera, porque Él es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y esta gracia la manifiesta cada día en tu vida y en mi vida, en tu familia, en medio de las circunstancias. Dios manifiesta esa gracia. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2:8, dice, vamos a la palabra, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia, mis amados hermanos, viene de Dios. Y en esa gracia el Señor se manifiesta cada día en nuestras vidas. Quiero compartirle también la palabra en Tito capítulo 2, versículo 11. Dice el Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia es inmerecida. La gracia es un regalo, mis amados, que no teníamos. ¿Ya? La gracia es todo lo que se mueve. La gracia de Dios, Él la decreta y solo Él tiene autoridad para decretar esa gracia. Nosotros actualmente vemos que muchas personas dicen, yo decreto, yo decreto, yo decreto. El único que tiene la autoridad para decretar es el Señor, porque el que decreta es el que está en autoridad y es el que gobierna. Entonces son muchos conceptos errados que se dan en la actualidad y que ustedes van a escuchar mucho en este tiempo, y que yo decreto esto, yo decreto que voy a tener esto, yo decreto que va a pasar esto, yo decreto esto otro, yo decreto. Entonces son conceptos errados, ¿sí? Que por malas enseñanzas, por desconocimiento, por no conocer la palabra, muchas veces, entonces, ¿qué pasa? Que como la gente vive, mis amados, de información y no estudia la palabra, no se conoce la palabra, la gente escucha algo y empieza a repetirlo. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a escuchar, de qué fuente nosotros nos vamos a alimentar. ¿Por qué? Porque estos decretos de hombre es un tema muy actual. Yo decreto y yo decreto como si nosotros tuviéramos esa autoridad. Lo único que puede decretar es el Señor, porque Él es quien gobierna. Los únicos que pueden tener la autoridad para establecer un decreto es el gobierno. Entonces, pues decisión de Dios, bajo el gobierno de Dios, y la decisión de Dios decretar. Nosotros no podemos andar decretando. Yo decreto, no. Eso es totalmente errado, mis amados. Entonces, miren que por gracia del Señor, Dios nos hace
una nueva tierra, un nuevo cielo. ¿Por qué? Porque Él se propuso en su gracia, en su favor y en su misericordia, ¿sí? En lo que Él decretó para nosotros, ¿sí? Que todos nosotros fuéramos receptores de la gracia. Y qué maravilloso es que nosotros podamos ser receptores de esa gracia como lo somos cada día. Y que nosotros, mis amados, entendamos esa preciosa gracia de Dios, en que Dios establece desde antes de la fundación del mundo un decreto, en que Dios ordena, en que Dios gobierna. Y lo más hermoso, mis amados, es que Dios pensó en ti, Dios pensó en tu casa, Dios pensó en mi casa. ¿Para qué? Para traernos a salvación, para manifestarnos el plan de su salvación. A pesar de que nosotros estábamos sin el Señor, la luz de Cristo se ha sido manifiesta. Y esa gracia, como les decía, la primera es esa gracia inmerecida. La gracia inmerecida porque es Dios quien decide elegir. Es Dios quien decide elegirnos. Y si Dios decide elegirnos, mis amados, cuánto amor, cuánto favor y cuánta misericordia del Señor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es un Dios fiel que cuida de sus hijos. Así que no te sientas, no sientas que no tienes el favor de Dios. No sientas que Dios no está viendo por ti, ni que está viendo por tu casa, por la circunstancia que tú puedas estar pasando. Dios es un Dios que cuida de su creación. Dios es un Dios que cuida de tu casa. Dios es un Dios que cuida de sus propósitos, porque Dios es fiel y misericordioso. Y te invito en esta hora también. Vamos a leer Éxodo capítulo 33 del versículo 17 al 19. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí en esta palabra el Señor nos deja muy claro y manifiesto. Él dice, seré clemente para con el que seré clemente. Dios es un Dios que elige, Dios es un Dios que decide. Mis amados hermanos, esto es para nosotros brincar, esto es para nosotros saltar, esto es para nosotros, a pesar de, mis amados hermanos, de todas las falencias, de todas las faltas que nosotros podamos tener en este tiempo, mis amados, usted tome esto, péguelo en su corazón, mi amado hermano. Tú sabes lo que es que el Señor te está diciendo, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y que tú eres uno de esos. Esto es poderoso, esto es glorioso, que Él tiene misericordia y tuvo misericordia de ti y de mí. Qué hermoso es el Señor, qué precioso es el Señor en nuestras vidas. Él manifiesta su amor y su misericordia al habernos elegido. Y quiero que me acompañes también en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Toda la bendición no es porque seamos buenos, es por su gracia inmerecida, mi amado, la gracia inmerecida de Dios. Mis amados, todo es por gracia. La tierra está llena de la gracia de Dios. Todo, la tierra es apta, mis amados. La tierra es apta para sembrar. La tierra es apta para vivir. El aire que respiramos. La tierra es apta para poder producir los alimentos que nosotros necesitamos. Cada detalle, mis amados, que encontramos en la tierra es la gracia de Dios, es el favor de Dios para con nosotros, sus hijos. Y eso es algo precioso de parte del Señor. Y quiero, mis amados hermanos, entrar al segundo aspecto de la gracia, ¿sí? Y es la segunda I. Ya dijimos que la primera I es que la gracia de Dios es inmerecida, ¿verdad? Porque no la merecíamos, pero Dios se permite dar y se entrega a favor de nosotros. Y el segundo aspecto de la gracia es que la gracia de Dios es irresistible. Este es este aspecto de la gracia de Dios, que la gracia de Dios es irresistible. Mis amados,
Esto está relacionado con el desarrollo del pacto o del propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Dios determinó amarnos por gracia. Por lo tanto, nos acompaña en los diferentes procesos. Hay algo que nosotros no podemos dudar, es que nosotros tenemos acompañamiento de Dios en todos los procesos. Cada uno de nosotros está viviendo diferentes procesos de acuerdo al propósito que Dios determinó para nosotros. Y en esos procesos nosotros vamos a tener el acompañamiento del Señor. Así que tú y yo nunca podemos dudar que el Señor está en medio de las circunstancias que tú y yo podamos estar viviendo. Entonces, mis amados, ¿quién nos transforma y quién nos capacita para el propósito? Dios. Dios es el que nos transforma. Dios es el que nos capacita para el propósito. Es Dios mismo quien nos capacita para llegar a ese propósito, para cumplir esa meta. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del Espíritu Santo. Es Dios el que nos ayuda en nuestros momentos de debilidades. Y veamos qué nos dice el Señor en su palabra en Isaías capítulo 41, versículo 10. Porque el Señor nos ayuda en nuestros procesos y en nuestras debilidades. Y lo deja manifiesto. Isaías 41, 10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escucha, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí Dios no nos está diciendo que nos ayudará un día a la semana, que nos ayudará 2 días al mes. El Señor nos está diciendo aquí en Isaías 41:10 que Él siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sustentar. Tal vez no de la manera que tú estás esperando, tal vez no de la forma en que tú quisieras, pero Dios siempre nos está ayudando, Dios siempre nos está sustentando con su diestra de poder, porque Dios no nos abandona y Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Así que, mis amados hermanos, no temamos, porque el Dios que decretó, el Dios que determinó un propósito sobre tu vida, te ayudará en ese proceso, independiente de la circunstancia. Él te ayudará porque Él es fiel. Y dice la palabra del Señor también vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 26, dice la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis amados, siempre hacemos la insistencia de nosotros estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. Es importante que nosotros permanezcamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a ayudar, el que nos va a ayudar a interceder, el que nos va a decir cómo vamos a interceder, el que nos va a guiar por el camino, el que nos va a conducir para la voluntad de Dios. Y ese mismo Espíritu es el que nos va a ayudar en los momentos de nuestra debilidad. Él es esa ayuda y es ese oportuno socorro. Y dice la palabra también del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre tenemos la bendición de poder acercarnos al Señor, de ir confiadamente a ese trono precioso de la gracia para hallar esa misericordia, para hallar ese oportuno socorro de parte de Dios. Si hay algo agradable, mis amados, si hay algo que yo puedo hacer, esa misma bendita gracia es la que ha hecho que yo lo sea. Así que si voy a tener gracia delante de Dios es porque Dios mismo me ha dado esa gracia. Esa gracia que hay sobre mí es porque Dios mismo te la impartió por su amor y su misericordia. Entonces Dios, mis amados hermanos, Dios hace, Dios crea, Dios sustenta su creación. Él se da, Él nos sustenta. Y es algo que nosotros debemos tener claro, y es que nosotros somos sus hijos. O sea, nosotros no podemos estar dudando de esa paternidad. Nosotros no podemos dudar de esa identidad que tenemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo,
Hay una identidad que nosotros tenemos en Cristo y nosotros somos sus hijos. Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar, Dios nos va a sustentar, porque Dios nos sustenta desde el comienzo y Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él determinó un plan para tu vida, Él determinó un plan para tu familia y nosotros debemos caminar en ese plan, en esa voluntad, entendiendo que hay una gracia y un favor eterno de parte de Dios, una gracia, como decíamos, inmerecida y una gracia, mis amados hermanos, que permanece, una gracia que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es Él quien se da, es una gracia irresistible, una gracia que Él nos ayuda a través de ese bendito amor y esa bendita gracia. Él nos ayuda en todos los propósitos que Él tiene en cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros permanezcamos conectados ahí a Él, a su Espíritu Santo, a su presencia, para que Él nos conduzca, para que nosotros avancemos cada día en la voluntad del Señor, sabiendo y creyendo que Él no nos dejará ni nos desamparará. A veces hay muchas circunstancias, a veces hay adversidad, a veces hay oposición, pero en medio de todo eso, nuestro descanso debe estar en que Dios cumplirá su propósito, en que ya Dios decretó algo para tu vida, que no fuimos nosotros los que decretamos, que no son los pastores, que no es el hermano el que decretó, fue el Dios mismo, el Dios que gobierna, el Dios que hace todas las cosas, ya determinó, ya decretó algo sobre tu vida, sobre tu propósito, sobre tu familia, y Él estará ahí para ayudarte, Él estará ahí para cuidarte, Él estará allí para llevarte a que ese propósito se cumpla, a que esa meta se lleve a cabo. De nosotros es permanecer ahí conectados al Señor, confiando en el Señor, confiando en que Él lo hará y que así como dice su palabra, que no temamos, que Él está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios y es lo que Dios viene a recordarnos en esa mañana. Esta mañana yo les di mi gracia, ustedes tienen mi gracia, hay una cobertura, hay un manto de gracia sobre cada uno de ustedes. No tienen por qué temer, no tienen por qué temer, porque la provisión y la bendición del Padre está sobre cada uno de nosotros, está sobre los hogares, está sobre el ministerio, está sobre lo que Dios determinó de su vida. Hay un manto de gracia, hay un manto de favor que nos cubre, hay un manto de favor que cubre tu casa. Entonces, no te dejes angustiar. No te dejes angustiar. Sabemos que hay cosas naturales que muchas veces llegan y nos quieren confundir o nos quieren quitar esa calma o esa paz que el Espíritu Santo de Dios nos da. Pero el Señor viene a decirte en esta mañana, mira que he derramado gracia, mira que he derramado gracia sobre tu vida, mira que mi gracia está sobre tu vida, mira que mi gracia está sobre el propósito que yo decreté sobre tu vida. Es un propósito que viene desde antes de la fundación del mundo. Es un propósito que Él determinó desde el Génesis y que aún en el Apocalipsis, como leíamos al comienzo, se establece el cumplimiento de ese propósito. Siempre el Señor, a través de su palabra, a lo largo desde Génesis hasta el Apocalipsis, Él dice, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Hay un pacto entre tú y yo, hay un pacto de bendición, hay un pacto de gracia, ese pacto precioso a través de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, que fue quien nos reconcilió con el Padre. Hay un pacto de gracia sobre tu casa, hay un pacto de gracia sobre tu ministerio. No importa lo que tú estés pasando, hay un pacto que te cubre, hay un manto de gracia, hay un manto de favor. Ese manto no se va a dañar porque ese manto viene del cielo. Ese manto no se va a deshacer porque ese manto fue Dios quien lo puso. Y lo que Dios pone, mi hermano, sobre tu vida, sobre tu ministerio, ¿quién podrá quitarlo? ¿Quién podrá deshacerlo? No, ni tempestades, ni vientos, mis amados. El manto de la gracia está sobre cada uno de nosotros. Y es favor y misericordia del Señor, porque no lo buscamos. Él nos los dio por su amor y por su misericordia, por esa vida santa entregada en la cruz del Calvario. Entonces recuerda, Dios te viene a recordar en este día el Señor que hay un pacto de gracia, que hay un pacto sobre tu vida, que descanses en ese pacto, que en los procesos Él está contigo, porque hay una gracia, hay un favor,
Así que acércate confiadamente, no temas, acércate confiadamente, busca la presencia del Señor, busca con el Espíritu Santo la dirección y el consejo del Señor, porque allí vas a encontrar reposo, allí vas a encontrar restauración, allí vas a encontrar sanidad, la dirección, esa que te va a llevar al cumplimiento de la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor. Y vamos a compartir el tercer aspecto de la gracia. Y es que la gracia, mis amados, esta es la tercera ahí. La gracia es inquebrantable. La gracia es inquebrantable. Y esto está relacionado con el cumplimiento del pacto. La gracia es inquebrantable. Mis amados, Dios siempre cumple sus propósitos. No hay nada que detenga los propósitos de Dios. Mire, usted puede pasar por tantas cosas. Aún pueden haber personas que hayan estorbado en algún momento, ¿sí? Que lo hayan querido desviar, pero mis amados, Dios es tan fiel y tan misericordioso que de alguna forma Él nos despierta y nos vuelve al camino, pero los propósitos que Dios determinó se cumplen porque vienen de Él, porque hay un pacto de gracia, de amor y de misericordia que permanece con nosotros. Entonces, ¿quién le dirá a Dios que deje de hacer algo que Él quiere hacer, mis amados? Nadie. ¿Quién le dirá a Dios? Quítale ese manto. ¿Quién le dirá a Dios? ¿Por qué le diste ese manto? ¿Quién le dirá al Señor? Deja de poner manto sobre este remanente, sobre este ministerio, sobre esta persona. ¿Quién le dirá a Dios? Nadie le puede decir a Dios. Él es el que gobierna, mis amados. Él es el único que decretar. Él es el único que puede establecer. Por eso nuestra confianza debe estar siempre en Él. ¿Quién cumplirá su propósito en la creación? ¿Quién mantendrá las promesas, mis amados? Él es el que hace todas las cosas. Él mantiene sus promesas vigentes. Ahora yo les pregunto, ¿quién puede dañar los designios de Dios? La situación, la falta de empleo, la falta de provisión, que no haya un esposo de pronto, los problemas familiares, económicos, laborales. ¿Quién puede dañar el designio de Dios? Nada puede dañar los designios de Dios. Dios cumple los propósitos. Dios cumple los propósitos. Dios es el que tiene la autoridad y sobre él está la autoridad. Él tiene la autoridad. Él es el que dice, nadie puede estorbar lo que Dios determinó. Nadie puede dañar lo que Dios determinó, lo que Dios diseñó para tu vida. Nadie lo puede dañar. Dios cumple sus propósitos, porque su gracia, mis amados, su gracia es una gracia eterna. Y como leíamos, son muchos versículos, mucho en la palabra de Dios, donde encontramos, mis amados, todo lo relacionado con la gracia. Es un tema muy amplio. La gracia del Señor es tan hermosa. La gracia del Señor es tan preciosa. ¿Quién puede dañar, mis amados? ¿Quién puede dañar lo que Dios determinó para tu vida? Dime, ¿quién puede estorbar lo que Dios determinó para tus hijos? De nosotros es mantenernos fiel, de nosotros es permanecer en Él, de nosotros es confiar en que Él hará esa buena obra en nosotros. Nosotros solamente debemos disponernos como esas vasijas para ser limpiadas, para ser transformadas, ¿sí? Para que Él pueda establecer su voluntad cada día y pueda desarrollar ese pacto con nosotros, mis amados hermanos. Nosotros tenemos ese favor, nosotros tenemos esa gracia inmerecida de parte de Dios. Así que descansemos en Él, descansemos en el Señor. En ese capítulo 17, versículo 7 nos dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Mira qué hermoso. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Aquí estamos hablando que el Señor es nuestro Dios y es nuestro Dios y es el Dios de nuestras generaciones. Porque esto va más allá, este pacto de gracia, ese sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo va más allá de salvarnos a nosotros.
va más allá porque incluye generaciones, incluye tu familia. De pronto aquel hijo que no ha llegado a los pies del Señor, aquellos padres, aquellos hermanos que aún no llegan a los pies del Señor. La gracia y el favor del Señor están en tu vida y veremos nuestras familias llegar a los pies del Señor, porque hay un pacto, hay una gracia sobre nuestras vidas que determinó el Señor. Y ese pacto y esa gracia que Dios ha puesto sobre nuestras vidas está sobre nuestras generaciones. Y es un pacto de amor, es un pacto de favor y de misericordia. Por eso, mis amados, es importante que nosotros permanezcamos, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos, pero vamos a esforzarnos espiritualmente. Cuando digo esforzarnos, no hablo de hacer cosas humanamente, sino de esforzarnos en el espíritu, de buscar las cosas del Señor, de buscar el reino de los cielos. Porque dice en su palabra que el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Los violentos son los violentos espiritualmente. Dice en Jeremías 32, versículo 40, dice, haré con ellos un pacto eterno también. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, porque mi temor en sus corazones, pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Qué hermoso es el Señor. Él siempre está buscando que nosotros le amemos. Él siempre anda así buscando, rodeándonos. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es alejarnos. Y en este día, mis amados, comprendamos la gracia, comprendamos el pacto de amor y de misericordia que hay sobre nuestras vidas, que fuimos elegidos por el Dios eterno, que cuántos se pierden, día tras día se pierden muchas almas sin Cristo. Y nosotros tenemos el favor y la misericordia del Señor de haber sido escogidos por Él, de haber sido elegidos, de haber sido bendecidos por Él. Es una bendición, mis amados. Es una bendición preciosa en la que tú y yo somos partícipes. Gálatas capítulo 3, versículo. Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha dado su precioso Espíritu, mis amados, que nos llevan al cumplimiento de la voluntad del Señor. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Siendo pacto de hombre, ahora un pacto con el que gobierna, un pacto con el Todopoderoso, un pacto que nadie puede quebrantar, un pacto que se cumple porque es Dios el que lo decretó, es Dios es Dios quien lo determinó. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas hacia su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mis amados, hay una bendición de parte de Dios, hay una gracia de parte de Dios, hay un favor de parte de Dios que nosotros debemos, mis amados hermanos, entender. Porque cuando hablamos, mis amados, de gracia es hablar de toda la fe cristiana, es reconocer que somos pecadores, es reconocer que Cristo murió por nosotros, es reconocer que Dios estableció un propósito para nuestras vidas, es reconocer, mis amados hermanos, que Dios estará allí siempre para apoyarnos en el desarrollo y el cumplimiento de ese propósito, que Él no nos dejará, que Él no nos desamparará, que esa gracia y ese favor permanece en nuestra vida. Por eso Dios siempre está buscando esa relación con el hombre. Y esa relación, mis amados, es necesaria. Es necesario que mantengamos esa relación. Es necesario que nosotros mantengamos unidos al Señor a través de su Espíritu Santo. Dios es un Dios de pacto y la gracia inmerecida está sobre nosotros. Dios vino a recordarnos que hay una gracia y un favor sobre nuestras vidas. Que no temas. Hay cosas a las que tú estás aspirando y estás temiendo, pero no temas, no temas. Hay una gracia y un favor del Señor sobre tu vida. Llega al trono de la gracia confiadamente. Dios conoce, Dios sabe, Dios te eligió.
Dios es un Dios de amor y de propósitos, mis amados. ¿Y qué vamos a hacer nosotros frente a tanta gracia, frente a tanto amor, frente a la vida de Jesús derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia? Mis amados, esta gracia y este favor de Dios, esta salvación de Dios para nuestras vidas, nos deja fuera de condenación. Somos libres en Cristo Jesús, somos libres. Hay una gracia y hay un amor tan grande del Padre que nos ha libertado. ¿Qué debe haber en nosotros? En nosotros debe haber un corazón lleno de gratitud, un corazón totalmente lleno de gratitud para con el Señor. Porque, Señor, Él nos podía condenar y Él no nos condenó, sino que hizo provisión para salvarnos. Y no solamente hizo provisión para salvarnos, mis amados, ha decretado pacto, nos ha bendecido, puso un manto de gracia y de favor en nuestras vidas, determinó un propósito, mis amados hermanos. Cuán grande es nuestro Dios. No hemos sido condenados, nos alumbró la luz de Cristo, nos ha dado salvación. A través de Cristo nos hizo libre y ha sido manifiesta en Cristo la gracia del Todopoderoso. Por eso no temamos avanzar, no temamos a cumplir la voluntad de Dios. Busquemos la presencia del Señor. Saquemos todos esos argumentos que muchas veces vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Limpiémonos de todos esos argumentos que no nos deja ver tanta gracia y tanto favor que tenemos. Cuántas bendiciones no tenemos a diario, pero no las vemos, mis amados. A veces solo vemos lo que no tenemos, a veces solo vemos lo que nos hace falta. No podemos, mis amados hermanos. Es hora de ver, es hora de mirar con esa amplitud celestial, es hora de ver con ojos espirituales, es hora de abrir esos ojos, mis amados, esos ojos espirituales para contemplar esa gracia preciosa que el Señor nos ha dado. El aire que respiramos es gracia de Dios, los alimentos que tenemos en la mesa es gracia de Dios, la salud es gracia de Dios, el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos es gracia de Dios. El poder hablar es gracia de Dios, el poder ser vasos, vasijas en las manos de Dios es gracia y misericordia de Dios, el que puedas interceder durante horas por el pueblo y el propósito de Dios es gracia de Dios. Cuánto favor y cuánta misericordia hay sobre nuestras vidas. Debemos valorar ese favor, debemos valorar esa misericordia, debemos valorar esa gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es inmerecida, mis hermanos, es totalmente inmerecida. Tenemos tanta bendición. Tenemos que abrir los ojos para ver todas las bendiciones de Dios. Muchas cosas tenemos, muchas bendiciones tenemos en Cristo Jesús. Y es hora de nosotros comprender cuánto hemos sido bendecidos por nuestro Dios, cuánta bendición hay sobre tu vida, cuánta bendición hay sobre tu casa, sobre tu familia. A pesar que naturalmente tú dices, ¿cómo que soy bendecida si mi esposo no tiene trabajo, mi esposa no tiene trabajo? Eres bendecido, mi hermano, hay mucha bendición en tu casa, porque el Señor quiere que empecemos a ver las bendiciones espirituales. El Señor quiere que empieces a ver todo eso con lo que Él te ha bendecido, toda esa bendición que ha puesto sobre tu vida, sobre tus hijos. Hay mucha bendición. Debemos ver más allá de lo natural. Debemos contemplar la bendición espiritual que Dios puso sobre nuestras vidas. Él nos ha dejado una palabra que nos dice cada día que no temamos, que no hay condenación, que nos dice que no nos dejará, que no nos desamparará, que suyos somos. Él no nos desamparará. Él siempre será nuestro pronto auxilio. Él siempre será nuestra ayuda, nuestro refugio. Mis amados, el poder obrar, el poder trabajar para el Señor es la bendición más hermosa que cualquier ser humano puede tener. La mayor honra, mis amados hermanos, es poder hacer algo para la obra del Señor, aunque naturalmente de pronto no recibamos un sueldo de lo que queramos recibir o no tengamos eso, que mucha gente va al trabajo y recibe su salario. No, hermano, Dios es Dios, Dios no nos dejará, Dios no nos desamparará, Dios no nos dejará que tengamos falta de ningún bien.
Él a su tiempo nos dará lo que nos corresponde, porque hay un decreto, ya Dios ha determinado una bendición. Dios determinó una bendición para tu vida. Dios determinó una bendición para nuestras generaciones. Nosotros permanezcamos en Él, permanezcamos en esa voluntad perfecta, permanezcamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos conduzca hacia esa meta, hacia el cumplimiento de ese propósito, para que nosotros agrademos al Padre, porque Él siempre está ahí con los brazos abiertos. Él siempre está ahí con los brazos abiertos. Él siempre está esperándote. Él siempre está esperándome. Él siempre está ahí diciendo, hijo, hija, aquí estoy, no temas, no temas, no temas, que ya yo determiné una bendición para ti. ¿Por qué estás temiendo? ¿Por qué si no hay nada en la nevera, por qué temes? Ven, ven al trono de la gracia, que yo determiné una bendición para tu vida. Porque si tienes una situación, ¿por qué temes? Ven al trono de la gracia. El trono de la gracia está abierto. El trono de la gracia te está esperando, porque el Padre quiere escuchar tu voz. El Padre le gusta escuchar tu voz. El Padre se goza cuando tú vas y le dices, Padre, aquí estoy, vengo a adorarte, Señor. Tú conoces mi situación. El Padre adora que sus hijos, el Padre ama escuchar la voz de sus hijos. Mis amados, busquemos y confiemos en que Dios tiene el control de todas las cosas, que hay una gracia y un favor que Dios determinó para nuestras vidas. Oremos, busquemos esa misericordia cada día al estar en su presencia, busquemos esa presencia que es lo más importante, que a su tiempo Él añadirá todas las cosas. La misma palabra nos enseña buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Primero es el reino de Dios. Primero es el reino de Dios. Y recuerda, hay una gracia y un favor de parte de Dios para nuestras vidas. Hay una gracia y un favor de parte de Dios para tu hogar, para tu ministerio. Recuerda, Dios ha derramado sobre ti, sobre tu casa, una gracia inmerecida, irresistible e inquebrantable. Nadie puede dañar esa gracia. Nadie puede quebrantar esa gracia. Hay un pacto maravilloso de Dios con tu casa. Así que no temas y confía en el que te llamó. Glorifica al que te llamó. Que haya agradecimiento en nuestros corazones. Agradecimiento de haber sido elegidos por Dios. Elegidos por Dios. Esto es algo precioso, esto es algo lindísimo, que Dios nos haya elegido para su reino. Qué bendición, mis amados hermanos. Qué bendición poder entender la gracia del Señor. Qué bendición poder entender ese sacrificio en la cruz del Calvario, de saber, mis amados, que esa gracia inmerecida, irresistible, inquebrantable, Dios la ha derramado sobre tu vida y sobre tu casa. No temas que el Señor está contigo. Hay decisiones que tomar. Ve al trono de la gracia, que el Señor está esperando que tú vayas al trono de la gracia, donde tienes el libre acceso para Dios dirigirte. Hay decisiones en que ni siquiera sabes que tienes que tomar, pero a veces ni siquiera quieres pensar en eso. Pero Dios te dice, ven al trono de la gracia, porque quiero que esas decisiones las tomes conmigo. No evadas lo que tienes que resolver. No evadas lo que tienes que hacer. Ven al trono de la gracia, que allí encontrarás esa dirección y ese oportuno socorro y esa dirección. Y recuerda, hay un favor, hay un manto de gracia sobre tu vida y sobre tus generaciones, mis amados hermanos. Vamos a orar para terminar. Estamos un poco ya pasados del tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias por tu gracia, Señor. Esa gracia inmerecida, Señor, porque no la merecíamos. Irresistible, Señor, porque tú eres el que nos respalda, nos ayudas y nos cuidas en cada proceso de nuestra vida. E inquebrantable, Señor, porque no habrá nada, Señor, no habrá potestad, no habrá principados, no habrá nada, Señor, mi Dios, que pueda dañar, Dios mío, lo que tú determinaste para nuestras vidas, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor.
Yo te ruego, Señor, en esta hora, que tu gracia sobreabunde aún más en la vida de mis hermanos y sus generaciones, Señor. Proclamo tu palabra sobre ellos, Señor. Proclamo, Dios mío, que no hará falta de ningún bien sobre estos hogares, Señor. Que tu bendición sobreabundará sobre ellos, Señor. Que el Espíritu, Señor, Dios mío, de sabiduría, de inteligencia, oh Dios mío, será sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y que esas decisiones, Dios mío, que en este tiempo mis hermanos han de tomar, Señor, la hagan, Señor, Dios mío, cogidos de tu mano, Señor. Que vayan al trono de la gracia, Dios mío, porque allí encontrarán el oportuno socorro, el respaldo de Dios, el respaldo y la dirección del Espíritu Santo, Señor, para guiarlo. Padre, yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada familia, a cada hogar representado, a cada ministerio, Señor, representado en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Benditos sean mis hermanos en su entrar y en su salir, y que mayor sea la gracia del Señor sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.